Agradecerle al doctor Javier Gutiérrez por la moderación como presidente de sesión, a ustedes por la asistencia, y lo que vamos a hablar ahora es de lo que hemos estado hablando, qué hay de nuevo con respecto al manejo anticoagulante. Vamos a hablar ahora de qué hay de nuevo en diferentes patologías. Vamos a hablar ahora de la parte de anticoagulación. Por supuesto, doctor, yo lo prendo. Hágale, doctor. Bueno, el doctor Juan Esteban tiene un acelere que me hace dar fatiguita a mí, pero un acelere muy bueno, muy positivo. Voy a hacerle unas preguntitas. ¿Cuál ha sido la satisfacción más grande suya en su carrera, medicina interna, cardiología, y ahora qué es lo que más lo llena? Ay, Son como las preguntas de los ciclistas. Saludos a mi papá, a mi mamá, a mis hijos. Pero ¿y por qué empezamos así? Vamos a poner sentimental. No, aprovechemos que no ha llegado todo el mundo. No, decirle un momento específico, no. Cosas que lo llenan a uno es cuando un paciente le trae algo a uno, un regalo o un detalle por la atención. ¿A usted le traen plátanos o le traen qué? ¿Naranjas? Doctor, a usted le consta porque parte de lo que me traen usted come. Diga si no ha comido. Yo sé que trabaja la parte de cardiología. El doctor Estrada hablaba de prevención cardiovascular. Usted ha comido de las empanadas, uy, de los aborragados. Me subieron el colesterol. Chorizo y muchas más que traen los pacientes. Hay veces el consultorio mío parece una frutería. Otras veces una salsamentaria, otras veces un puesto de chorizo. Wow. Eso es satisfactorio. Otra cosa que es muy satisfactoria es, yo trabajo en la parte de trasplante cardíaco, es pacientes trasplantados que tienen la posibilidad de casarse, tener familia, o una paciente en especial que el sueño de ella era poder cargar a la hija y llevarla a la montaña rusa y todo eso. Un año después de trasplantada lo pudo hacer. Y saber que hoy viene a consulta con una niña que tiene 4 o 5 años es muy satisfactorio. Una vez un paciente llegó y me abrazó, se puso a llorar porque llevaba un año viniendo al hospital y desde que lo estamos viendo acá llevaba un año sin venir a hospitalizarse. Lo otro es satisfacciones. Yo le puedo decir el sábado a las 6 de la tarde cuando termine todo esto y mirar para atrás, espero que sea otra satisfacción muy importante. 2 de diciembre que lancemos el libro, que yo creo que es un libro que va a ser muy bonito, que quedó muy bien hecho. Otra satisfacción. Casarme. Uy, ¿cómo quiere a la suegra también o no? ¿La suegra cómo la trata? ¿Cómo decir que no con tanta gente que no sé si la conoce o no? Bueno, vamos al tema de qué hay de nuevo en anticoagulación, doctor. Es evaluar si al paciente lo voy a anticoagular. Si al paciente voy a antiagregarlo, si al paciente no voy a hacer nada. ¿Y esto de qué depende? De los riesgos que tenga la FA. ¿Riesgos como cuáles? Riesgos como en la medida que la población aumenta de edad, aumenta el riesgo de tener más FA. Y esto va de la mano, esto se va aumentando en los años. En la medida que pasa el tiempo, somos una población cada vez mayor, tanto hombres como mujeres. Y lo vimos en la diapositiva pasada, a mayor edad, mayor prevalencia de FA. Y lo que les decía, definir si la manejamos o no, es si yo tengo FA, tengo 7 veces más riesgo de tener un ataque cerebrovascular. Este riesgo es igual si tengo FA paroxística, persistente o permanente. Y lo que es peor aún, el ACV causado por la FA es más grave. ¿En qué? En recurrencia, en mortalidad a 1 mes y en mortalidad a 1 año. Yo tengo un ataque cerebrovascular. Si esto ocurre sobre la base de FA, tiene características, una connotación mucho más grave. Debilidad y postración. En gris ustedes ven el paciente con ACV y FA. En azul, paciente con ACV de otra etiología. Mayor debilidad, mayor postración y lo que les decía, mayor mortalidad.
O sea que me importa identificar mis pacientes con FA que realmente tienen indicación de anticoagulación. Esta indicación, ¿cómo va a estar dada o cómo la hago yo? Yo sé que uso warfarina, yo sé que siempre he usado el compuesto que se investigó en Wisconsin, que viene de las ratas, que es raticida, no sé, pero siempre lo he usado. Y es importante saber que aún hoy, con nuevos anticoagulantes, los nuevos anticoagulantes son anticoagulantes. Y anticoagulante es que anticoagula. ¿Eso qué quiere decir? Que hay un riesgo de que sangre mucho, un sangrado menor, encías, piel o como donde sea. Sangrado clínicamente no significativo, intracerebral, transfusiones y otros eventos adversos. Seguramente en una frecuencia distinta a la de la warfarina, pero en un comportamiento igual. Es anticoagulante. Y eso hay que saberlo porque no porque haya nuevas moléculas, este riesgo va a desaparecer. Hay una tabla muy ilustrativa en las guías del CHEST del uso de anticoagulación en pacientes que tienen FA y lo identificamos como la anticoagulación inicial, anticoagulación a largo plazo y la que se llama extendida, que es indefinida. Y ese es el abordaje que uno tiene con los pacientes. ¿Cuánto tiempo vamos a anticoagularlo? Tenga FA o tenga otras patologías. En el caso de FA, definimos si es paroxística, persistente o permanente y dependiendo del riesgo que tenga el paciente, definimos si le vamos a dar anticoagulación oral, antiagregación o nada. ¿De qué depende? De lo que uno quiera creer, de a quien quiera uno creerle. Les recomiendo el American Heart, American College of Chest Physicians, clase canadiense, sociedad europea. ¿Qué dicen ellos? Si yo tengo un CHADS de 0, puedo dar antiagregación o dependiendo de eso, me voy a evaluar el CHADS-VASc. Ya ustedes saben qué es CHADS y qué es CHADS-VASc. Si este es de 1 o si este es de 2, yo voy definiendo. Lo que sí es claro es que un CHADS de 2 para todas las sociedades o asociaciones es indicación de anticoagulación. El algoritmo que tenemos adaptado en la fundación, del cual estamos trabajando para hacer las guías institucionales, me habla de anticoagulación en paciente con FA no valvular. Evaluamos el CHADS y si yo incluyo el riesgo de ataque cerebrovascular es más completo CHADS-VASc. Si el score es bajo, sin tratamiento. Si es de 1, evalúo el CHADS-VASc o riesgo alto y aquí defino anticoagulación o azaclopidogrel dependiendo del paciente. ¿Qué es CHADS? Un score que me evalúa 5 patologías y me le da un puntaje de 1 a 6. Ya saben que 2 o más características es claro que lo anticoagulo. 1, no sé qué hacer, hago el CHADS-VASc. Si yo tengo 1, yo evalúo. Tengo una tasa de ataque cerebrovascular de 2, que es relativamente alta. Si es de 2, ya es más alto. Yo me voy al CHADS-VASc. ¿Qué quiere decir? Lo mismo que vimos del CHADS, pero le sumo además, si es mujer, un punto adicional, si tiene enfermedad coronaria o aterosclerótica, un punto adicional, y a la edad, este 2 pasa acá. Si es más de 65 años, un punto, más de 75, 2 puntos. El CHADS-VASc más alto es 9. Con eso yo evalúo. Si yo tengo un CHADS-VASc de 2, vean que me duplica el riesgo y aquí va siendo cada vez más alto. Si para ustedes un riesgo del 2% al año de un ataque cerebrovascular no es bajo, bienvenidos y se lo explican a la familia. El problema es no tener que pelear con ellos después por una ACV. Hay score o tablas o puntajes que me evalúan el riesgo de sangrado. El Outpatient Bleeding, Hemorrhage, Sherman, Has Bled. Esto lo que me dice es qué tanto debo mortificarme, asustarme o preocuparme al anticoagular mi paciente. Esto no me debe decir a mí, no lo anticoagule. Yo tengo un Has Bled mayor de 3, un Has Bled de 6. Ah, qué susto, pero hay que anticoagularlo. Es más, si ustedes se dan cuenta, el Has Bled tiene lo mismo, comparte algunas características del CHADS. Hipertensión, ACV, edad, ¿sí? O sea que es una población que tiene riesgo, pero igual riesgo de sangrado. Ah, sí, pero es que todo fuera fácil en medicina.
La tabla de arriba me dice pacientes que tienen factores de riesgo para sangrado. Cualquier factor de esos es un factor de riesgo. Y lo que ustedes ven abajo es el riesgo que tengo de un paciente cuando tiene ningún factor de riesgo de estos. Busquen ustedes un paciente de 64 años que no tenga ninguno de estos. Búsquenlo. Paciente con uno o dos factores o más de dos factores. ¿Sí? El riesgo es muy alto. Si yo tengo dos factores, un riesgo del 6% en anticoagulación indefinida. Los primeros 3 meses, cuando el INR varía más, es mucho más alta. Tengan en cuenta esto, pero es para el cuidado de nuestros pacientes. Sabemos que la FA va en prevalencia, aumentando gradualmente. Somos cada vez más, somos cada vez mayores. La mortalidad y la morbilidad del ACV asociado a FA es terrible. La warfarina es subutilizada. Hay además disfunción hepática, disfunción renal, que me limita el uso de la warfarina. Y ahí es cuando uno dice, pero entonces, ¿cómo nos va con warfarina y por qué pensar en otros medicamentos? Es claro que la warfarina me disminuye en forma significativa la anticoagulación con warfarina, el riesgo cardiovascular. Es un beneficio claro que se ha demostrado en los diferentes estudios. ¿Sí? Sin embargo, la warfarina tiene diferentes limitantes. INR, alimentación, controles, interacciones farmacológicas, interacciones alimentarias. A un paciente yo le puedo dar 1 miligramo y a otro 10 miligramos y se puede anticoagular más el de 1 miligramo que el de 10 miligramos. Todas son dificultades que el paciente enfrenta para tener un INR terapéutico. Adicionalmente, el paciente tiene en un porcentaje importante del tiempo un INR por debajo del rango terapéutico, más riesgo de embolismo. Tiene un INR por encima del rango terapéutico, más riesgo de sangrado, sangrado a diferentes sitios, pero también hemorragia intracraneana. Lo que uno observa en los estudios clínicos es que el tiempo en rango terapéutico, que es el TTR, o sea, el porcentaje del tiempo que el paciente tiene INR entre 2 y 3, es el 66% de las veces. En los estudios, ¿qué es un estudio clínico? Es más que el mundo ideal, porque al paciente se le da el medicamento, se le da los demás medicamentos, se le paga el transporte para la cita, no tiene que pedir cita, la cita se le cubre, el médico lo atiende a la hora que él llega, le dan para el refrigerio, le dan para el taxi para que se devuelva, llaman al paciente a ver cómo va, si el paciente le pasa algo, llama y reporta, ¿sí? Muy lejos de lo que es el mundo ideal. Sin embargo, en los estudios clínicos, aún estudios clínicos con gran esfuerzo, se logra apenas un 66% del tiempo. 20% del tiempo tenemos riesgo de nuevos eventos embólicos o eventos embólicos, 10% del tiempo eventos isquémicos. En el mundo real, lo que uno observa es que el paciente está en el rango terapéutico menos de la mitad del tiempo, con un riesgo mayor de isquemia o de sangrado. Población europea, ¿por qué? Porque fue el artículo que encontré. Si encontraba otro, ponía otro. Sí, 3.400 pacientes con FA, 3.400 europeos con FA. Les evaluaron el CHADS. Ya ustedes saben qué es el CHADS. ¿Y qué encontraron? Seguramente lo que nosotros vemos, que pacientes desde CHADS de 0, no hay que anticoagularlos. Esto es warfarina. Al 50% lo anticoagulaban. Paciente con CHADS de 6, al 30% no lo anticoagulaban. O sea que en todo el mundo estamos anticoagulando mal. A estos pacientes hagámonos el CHADS-VASc. CHADS-VASc desde 0 hasta 9. A la mitad de los pacientes, sea cual sea el CHADS, lo anticoagulábamos. CHADS de 0, CHADS de 9. O sea que asumimos un riesgo alto de sangrado sin requerirlo. Y acá asumimos un riesgo alto de eventos embólicos por no anticoagular. Entonces, estamos anticoagulando mal. Esto es lo que nosotros vemos. Adicionalmente, los pacientes más jóvenes, pero es que está muy joven, ¿para qué vamos a anticoagularlo?
con indicación de anticoagulación, 40%. Yo les mencionaba que el CHADS-VASc da 2 puntos por edad mayor de 75 años. Uy, qué miedo anticoagularlo. Tampoco anticoagulamos. Y son pacientes en quienes una isquemia transitoria o una ACV tendrá consecuencias más catastróficas. ¿Cuántas interacciones tiene la warfarina? No es un número. Díganme un número mientras yo voy pasando por la A, por la B. Yo no tenía ni idea y aprendí. Lo que pasa es que lo que uno no sepa y no encuentre en Brownwell lo lee en Wikipedia. Con el Bengay o el Bengay interacciona, ¿sí? Debe interactuar hasta con la marihuana. Con la C, sigue hasta la P. ¿Cuántas interacciones tiene? Es una pregunta, ¿sí? Hasta la Z, ¿sí? Tiene reportadas 744 medicamentos, 4.900 compuestos de diferentes marcas que pueden interactuar, ¿sí? Ahora, lo que yo hago en clínica de anticoagulación es que cualquier medicamento le digo que puede interactuar. Cualquier cambio que se le haga, el paciente se reevalúa en 3 o 5 días, porque los medicamentos todos pueden interactuar. Más aún hoy con la explosión de casas farmacéuticas que hay 20 y 30 copias de medicamentos. O sea que además lo que veíamos al comienzo tiene muchas interacciones. ¿Qué tenemos entonces ahora? Nuevas moléculas. Nuevas moléculas para diferentes indicaciones. Prevención de enfermedad tromboembólica venosa después de cirugía ortopédica mayor. Pacientes hospitalizados. Tratamiento y prevención de enfermedad tromboembólica venosa, enfermedad tromboembólica pulmonar, profilaxis de ataque cerebrovascular o embolismo sistémico en pacientes con FA no valvular y otra indicación que sigue madurando que es prevención secundaria en pacientes con enfermedad coronaria. En la actualidad tenemos 4 medicamentos, 3 que llevamos conociendo y trabajando en los últimos 4 años y uno que acaba recientemente de ser publicado, que es el edoxaban. Estudios clínicos, muchos con un buen modelo epidemiológico y de los que nosotros tenemos en nuestro medio en indicación de FA no valvular son el Relay con dabigatran, Rocket con rivaroxaban y Aristóteles con apixaban. Las características, yo paso rápidamente por acá y los invito a que entren al New England Journal, los artículos se pueden bajar gratis, 18.000 pacientes, 14.000, 18.000. CHADS del paciente mayor de 1, o sea, pacientes que evidentemente tenían indicación de anticoagulación. Objetivo primario, ataque cerebrovascular, embolismo sistémico. Dabigatran tiene una dosis de 150 cada 12, se ajusta por edad o por enfermedad renal. Rivaroxaban una dosis de 15-20 miligramos al día ajustada a enfermedad renal, igual que la apixaban. ¿Qué encontramos? Con dabigatran 150 miligramos, diferencia con respecto a la warfarina, embolismo sistémico o cerebrovascular, disminución de ACV hemorrágico, disminución de ACV isquémico, mortalidad vascular, hemorragia intracraneal y hemorragia gástrica grave, comparado con warfarina. Y las demás comparadores no hubo diferencia. Rivaroxaban, diferencia en cuanto a ACV hemorrágico, hemorragia intracraneal y hemorragia gástrica. Y el apixaban, perdón, y aquí también con embolismo sistémico. Al igual que el apixaban, para el ACV hemorrágico, disminución significativa de mortalidad, hemorragia grave e intracraneana. Muestran los estudios que los medicamentos, mucho menor que la warfarina, por lo que también es muy seguro en pacientes con riesgo de sangrado. Pruebas de coagulación, todavía no hay claridad en cuanto a qué pedir en pacientes con nuevos anticoagulantes. Lo que sí es cierto es que no requieren seguimiento. Lo que sí es cierto es que no hay que pedir INR. Si un paciente llega a urgencias sangrando y tiene las pruebas alteradas, sea la que sea que yo le pida, seguramente es por la molécula. Si están normales, el sangrado es por otra causa. Puede que esté agravado por el medicamento. Protocolos de manejo para el paciente que sangra. Sangrado leve y moderado es el protocolo de manejo de cualquier paciente que sangre, sea por un balazo
o por una pastilla o porque lo cogió un carro. Apriete, cosa, suture, líquidos y demás. Si el sangrado es moderado o es severo, es importante. Carbón activado con dabigatran, hay un estudio que muestra evidencia, si se administra las 2 o 8 horas previas del uso de la molécula. Y el dabigatran, por su excreción renal, se puede hacer diálisis en las primeras 8 a 12 horas. Si el paciente tiene un sangrado severo, y es una de las críticas que hacen los detractores de esa molécula, es que no tiene antídoto. ¿Qué se utiliza en este momento para sangrado con anticoagulantes? Vitamina K, protamina, plaquetas. Con nuevos anticoagulantes uno pudiera tratar de compensar el paciente mientras se corrige el sangrado con plasma fresco. Sin embargo, la recomendación es factor 7 recombinante o idealmente concentrado de complejo protrombínico, idealmente concentrado de complejo protrombínico activado. Hay que suspenderlo antes de cirugía, dependiendo si la cirugía es de alto o bajo riesgo de sangrado y de la función renal del paciente. ¿Qué quiere decir esto? Que yo tengo que tener una tablita que me diga qué medicamento es, función renal, tipo de cirugía, y me dice si lo suspendo desde 1 hasta 4 días antes de la cirugía. Y otra serie de consideraciones. No hay evidencia en pediatría, en embarazo, pesos extremos, muy bajito o muy alto, por debajo de 40, 50 kilos, por encima de 100, la evidencia es distinta. Les recomiendo leerse esta guía que salió publicada en la revista europea, en donde hacen una revisión muy detallada, muy completa de cómo usar estas moléculas. El doctor Perafán, en la presentación de esta mañana, mencionaba algo de esto. Le dicen, inclusive tienen las cartillas que tienen que nomás traducirlas de cómo seguir al paciente y qué pedirle. ¿Cuál es el paciente ideal entonces para una nueva molécula anticoagulante? Es pacientes en quien requiero anticoagularlo rápidamente, pacientes que toman múltiples medicamentos y que por ello sería está contraindicado utilizar warfarina, pacientes con ACV previo y riesgo de resangrado o nuevos eventos embólicos, INR inestable. ¿Qué es INR inestable? Es evaluar los últimos 3 meses o 6 meses de INRs que no se hayan suspendido para procedimientos quirúrgicos o odontológicos. Si ese número de INRs, más del 60%, están en rango terapéutico, el paciente tiene INR estable. Si ese INR es menor del 60%, es INR lábil o inestable. Dificultad para desplazamiento. Ya cada uno evalúa a su paciente y sabe qué es dificultad o no. Como conclusiones, entonces, lo que yo concluyo es lo que han dicho los expertos con respecto a nuevos anticoagulantes. Hematólogos dicen que ellos están limpiando el reguero que dejan los cardiólogos. Sacan moléculas, el paciente sangra y después nosotros veremos cómo corregimos, cómo revertimos y demás. El doctor Jeans Escolar de Barcelona habla de que siguen habiendo gran cantidad de inquietudes y dudas, y es cierto. Sabemos con la warfarina 60 años de experiencia, con esto llevamos 3 y 4 años. La doctora Rutherford de la Universidad de Texas ya nos daba luces sobre los medicamentos para reversión. El doctor Kirchhoff en Birmingham nos habla de que el riesgo de sangrado, lo que les mencionaba, el Hasbled, me dice, tengo que estar pendiente, tengo que ser precavido, pero no me dice a quién no anticoagulo. El doctor Lip, un gran publicador o investigador de estas moléculas, nos habla de que el uso apropiado en la indicación adecuada nos dará los resultados adecuados, siempre y cuando escojamos y usemos correctamente los medicamentos. Son potentes anticoagulantes, trabajan bien si se usan bien, pero si yo uso el medicamento en paciente con contraindicaciones, me va a ir mal. Ejemplo, si yo uso un nuevo anticoagulante en paciente en diálisis, si yo uso un nuevo anticoagulante en paciente con prótesis mecánica, estoy cambiando la evidencia. En el futuro ya uno no decidirá a quién anticoagular, sino con qué medicamento. Antes, una sola talla para todos, warfarina.
Ya hay 4 camisetas. Escojamos cuál camiseta le pondremos a nuestros pacientes. Para concluir, frases que creo que se adaptan a una anticoagulación adecuada, cuidadosa y de acuerdo a las guías. Oscar Wilde: la experiencia no tiene valor ético alguno, es simplemente el nombre que damos a nuestros errores, basados en la evidencia y con fundamento, no es ir inventando medicina. Nuestra recompensa se encuentra en el esfuerzo de anticoagular, no en el resultado. Un esfuerzo total es una anticoagulación completa. Mahatma Gandhi. La única ventaja de jugar con anticoagulación es que aprende uno a anticoagular bien. Oscar Wilde. Buscando el bien de nuestros semejantes, pacientes, encontramos el nuestro, buena anticoagulación. Muchísimas gracias.